Buenos días, hoy es lunes 3 de agosto del año 2026. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al sociólogo Juan Cubi, miembro de la Comisión Cívica Anticorrupción. Juan, buenos días. Gracias por aceptar la invitación nuevamente para escuchar sus puntos de vista sobre los temas de la política nacional. Juan, empecemos por el caso Progen, este caso que le ha causado tanto dolor al pueblo ecuatoriano, ¿no? Se llevaron más de 100 millones de dólares de la noche a la mañana, ahora se tiran la pelotita. La Comisión de Fiscalización, definitivamente de mayoría gobernista, por supuesto, le salvó del juicio político a la señora Manzano, que está fuera del país, ¿no? Ya está fuera del país. Juan, la lucha de la Comisión Cívica Anticorrupción es una lucha que no ha tenido resultados. Buenos días, Jaime. Gracias por el espacio. A ver, voy a ser muy escueto porque la persona que tiene la vocería de la comisión es Germán Rodas. Yo le voy a hacer algunas opiniones o algunos criterios muy breves, muy puntuales. La Comisión Nacional Anticorrupción hace prácticamente 2 años, 2024, ya presentó la primera denuncia sobre el caso Progen Austral, que prácticamente no nos dieron mayor, como se dice comúnmente, no nos pararon mucha Nos bola, no pararon nos dieron bola. mayor atención, pero al menos ya se dejó sentada un criterio de que en ese contrato había unas irregularidades grotescas, burdas, groseras, ¿sí? Como en efecto se probó a la vuelta de la esquina, pasaron unos meses y, y ya fue destapándose, ¿no? Todos los enredos y chanchullos que había detrás de este contrato. Ventajosamente, digo ventajosamente, la investigación pudo ampliarse, pudo seguir su curso y obviamente el momento que nos enteramos de lo que había detrás de este contrato, nos quedamos, no creo que sorprendidos, indignados, porque ya no nos sorprendemos. La corrupción y la política están tan entrelazados, tan ligados, parece un matrimonio indisoluble que ya no nos llama la atención, pero sí nos indigna por la forma tan descarada con que se hizo este contrato, ¿no? Es decir, prácticamente se compró chatarra, se hicieron todos los mecanismos para evitar un esclarecimiento de la forma del contrato y a la vuelta de unos meses nos damos cuenta de que era un saqueo de más de 100 millones de dólares, que bueno, hoy está ya sometido a la justicia, pero con todas estas trabas que usted acaba de señalar, como la Comisión de Fiscalización del Congreso, que está otra vez repitiendo lo que ocurría durante el gobierno de Correa, convertir esas comisiones en comisiones de archivo. Qué pena, ¿no? Qué pena que así se maneja el país. Cuando les conviene es bueno y cuando no les conviene es malo. Así es esta política que se maneja en el Ecuador. Juan, pero los técnicos, algo más sobre el caso Progen. Yo sé que la vocería maneja el presidente, pero los técnicos de SELEG inclusive están prófugos. Han manifestado que les amenazaron, que no les permitieron revisar los equipos. O sea, Eh, todo Jaime, un montaje. o sea, hoy ya se ha destapado todo el entramado de esa corruptela, ¿no? Es obvio, ¿no? Ya hasta el gerente de Progen en los Estados Unidos, ya interviene la justicia de los Estados Unidos. O sea, ya el Ecuador sabe qué es lo que ocurrió con ese contrato. El tema es que ahora viene la siguiente fase, que es cómo se concluye la investigación y se aplica sanciones a los responsables, ¿no? Y ahí es donde otra vez nos vemos encaminados de ese embudo que son las instituciones políticas de este país, que simplemente bloquean cualquier salida a una sanción ejemplarizadora, porque debería ser eso, ¿no? No es posible que altos funcionarios, ministros, gerentes de empresa perpetren un atraco de esas dimensiones y con la más absoluta desfachatez. Eso es inaceptable. Y lo obvio sería que esas personas respondan penal y políticamente. Y cuando yo le digo políticamente, significa que hay una decisión política que no le exime de responsabilidad penal tampoco, porque si se ve que esa decisión estuvo orientada por algún tipo de interés o de beneficio, ya incurre en el Claro. campo de lo penal. Pero Juan, Pero Juan, los peces gordos, ellos no van a responder ni penal ni políticamente, ya estamos viendo. claro, ese es el problema, pero bueno, nosotros como comisión hemos seguido insistiendo. Ya hace 15 días presentamos ante la Fiscalía una exigencia
de que se incluye en el proceso a los ministros Luque y Manzano. Y prácticamente la comisión de la Asamblea, que es la responsable en buena medida de hacer la fiscalización política, ya se hizo de la vista gorda, pero al menos bueno que se incluye en la investigación penal, que es la que lleva a cabo la Fiscalía. Pero la fiscalía, pues dicen que está tomada por el gobierno, no por el presidente Noboa. Eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable, que no es solamente un problema de este gobierno, así ha ocurrido con todos los gobiernos anteriores. Recuérdese usted que durante el gobierno de Correa había los famosos fiscales de bolsillo, ¿no? Que prácticamente taparon toda investigación. Bueno, ahora estamos repitiendo la fórmula. Un fiscal totalmente subordinado al Ejecutivo, que obviamente ejecuta lo que le conviene al gobierno y tapa lo que le conviene al gobierno. Bueno, Juan, pasemos al tema de las declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado. El presidente Hurtado arremetió contra el presidente Noboa en duros términos. Inclusive le calificó como un criptodictador, dictador oculto, encubierto. ¿Qué le parece? Habría primero que preguntarse por qué el expresidente Hurtado sale con esta declaración en este preciso momento. Eso es lo primero que llama la atención. ¿Qué pretende él? Porque no es solamente un acto de una De opinión así civismo, de suelta, ¿no? civismo. Claro, porque a fin de cuentas él es un expresidente de la República y sabrá por qué dice ciertas cosas. Habría que pensar cuál es el siguiente paso de esta declaración, porque usted sabe que los políticos no dan puntadas sin hilo. Siempre que hacen algo es porque tienen algún tipo de interés o de perspectiva. Ahora, yo creo que habría que pensar también por qué se destapa de esa forma el presidente Arto, porque realmente si usted se pone a pensar, lo que tendría que haber dicho es que estamos frente a un presidente autoritario que está encaminando el país hacia un modelo que podría convertirse en una dictadura. Si no se le ponen frenos, si no se le ponen límites, podemos ir derivando hacia eso. Esa es realmente la advertencia que habría Claro. que hacer. Él se inventa esta fórmula del criptodictador, es decir, un dictador encubierto, disimulado, ¿no? Pero claro, es difícil sostener esa tesis cuando usted todavía vive en un país donde cierta institucionalidad está funcionando. Le pongo por caso, la Corte Constitucional, mal que bien nos guste o no, tiene ahí su lógica de independencia, ¿no es cierto? Estamos en un país donde se van a celebrar elecciones. El cuestionamiento es todo lo que hay detrás de la metida de mano del Ejecutivo en el proceso electoral. Esa es otra cosa. Eso es lo que hay que cuestionar. Pero claro, lo que hay que señalar es que en efecto estamos en riesgo de que este país caiga en un modelo autoritario que poco a poco vaya pasándose por encima de las instituciones. Eso sí es real. Claro. Y el expresidente Hurtado también manifestó en declaraciones públicas en diferentes medios de comunicación que en el país no hay independencia de los poderes. Bueno, eso es lo que estamos un poco viendo. Mire, yo he sido siempre crítico con la visión esta que esperan que en un gobierno, en un régimen, la asamblea sea enemiga del gobierno. Usted tiene que aceptar que es posible que un partido político gane una mayoría y tenga mayoría en la asamblea y sea el ejecutivo. Ese es parte del juego democrático. Lo que hay que cuestionar es cuando esas asambleas no cumplen sus funciones. Claro, juego Cuando se, democrático, Juan, juego democrático para el bien, pero no para el mal. Exactamente. Cuando las asambleas se subordinan a una agenda del Ejecutivo y no cumplen sus funciones, hay que cuestionarlas. No hay que cuestionar en sí que un gobierno tenga una mayoría en la asamblea, eso es parte del juego democrático. El tema es que aquí lo que sí coincido con el presidente Hurtado y que no es un problema del país de hoy, es de hace muchas décadas, es la calidad de los miembros de las asambleas, que realmente dejan mucho que desear. Tenemos unos asambleístas que a duras Mediocres, penas Juan. pueden levantar. ¿Ah? Mediocres, mediocres. Que a duras penas pueden levantar la mano para votar. O si Y no, claro, y si no levantan la mano, están dormidos. sí, con esa calidad de asambleísta, claro, es difícil tener un poder legislativo que aporte a la democracia, que aporte al país. Eso sí es real. Pero no es un problema de ahora, Jaime, eso venimos padeciendo ya hace mucho tiempo. Recuérdense que en la época de Correa ya se les endilgó el calificativo de borregos, porque es decir, eran gente que no pensaba, no reflexionaba, no cumplía su función, simplemente hacía lo que le mandaban desde el Ejecutivo. Pero esa es una deficiencia del sistema político ecuatoriano, es una deficiencia de nuestra falta de cultura democrática. Y eso no se va a corregir de la noche a la mañana, Jaime. Claro.
Ahora, ¿usted cree que el presidente Noboa es peor que el presidente Correa, como dijo Osvaldo Hurtado? Yo creo que ambos adolecen de un problema, y es esta idea de creer que una vez que llegan al poder son prácticamente dueños del Estado, dueños del país. Es un defecto. O sea, el presidente Correa, cuando se proclamó jefe de de todos los poderes, incurrió en una grosería, una ignorancia jurídica tremenda, ¿no? Pero también denotaba cuál era su visión del poder, es decir, querer mandar sobre todo. Ahora, el presidente Noboa, que es mucho más sutil en este tipo de pronunciamiento, en la práctica, ¿cómo ejerce el poder? Igual, controlando los otros poderes del Estado, propiciando tener un contralor de bolsillo, controlando una asamblea que no le va a contradecir, como vemos en el caso de la exministra Manzano. Está ya metiendo mano en otras instituciones, ¿no es cierto? Tratando de incidir en, por ejemplo, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es obvio la forma como está operando para controlar ese organismo. Claro, así es. Son personalidades autoritarias que tienen un criterio del poder totalmente, que desentona totalmente con la democracia. Donde sí debería meter la mano para bien es en los hospitales públicos del Ministerio de Salud y en los hospitales del IES, donde se vive un desastre y las denuncias, los operativos que hacen las autoridades muestran cómo saquean los medicamentos y se llevan para vender en las farmacias y en las tiendas de abarrotes. Bueno, ese es uno de los grandes problemas estructurales de este país, Jaime. Quienes trabajamos en el sector salud ya sabemos de dónde cojea la pata del sector público y de la seguridad social en este país. Eso, Jaime, necesitaríamos horas de debate y de conversación, porque es un tema complejo, pero yo me apuntaría a dos temas fundamentales. Uno, la corrupción. En efecto, es un gobierno que ha evidenciado que tiene mano blanda con la corrupción, lo que está permitiendo una serie de actos contrarios a la ética pública. Y dos, el tema de la inseguridad. Si es un gobierno que nos vendió la idea de que iba a combatir la inseguridad y prácticamente vemos que eso no ha dado mayores resultados, ¿no? Los indicadores siguen siendo más o menos los mismos del inicio, seguimos siendo uno de los países más violentos e inseguros del continente. Y frente a eso, ¿cuál es la respuesta? Es decir, que vamos a militarizar más la sociedad, que vamos a recurrir a más pie de fuerza de la policía y de las Fuerzas Armadas, más armas, convenios internacionales, pero en la práctica no está resultando por una simple Claro. razón, Jaime, porque mientras persiste el gigantesco y provechoso negocio del narcotráfico, es muy difícil sacar de raíz a estos grupos del crimen organizado. Peor aún, Jaime, peor aún, y espero equivocarme, las próximas elecciones de noviembre pueden ser un punto de inflexión donde el crimen organizado ya esté controlando territorios a través de alcaldes y prefectos en este país. Perfecto. Ahora, por otro lado, le consulto, Juan, el ministro de Gobierno, John Reinberg, les mandó una advertencia a su propio estilo a jueces y fiscales y dijo, si no se me enderezan, se van a la cárcel. Penoso. O sea, el hecho de que en efecto exista una justicia que está absolutamente penetrada por intereses espurios y oscuros no significa que un ministro de gobierno pueda Ese papel no le llegar a ese corresponde, tipo. no le corresponde a Reinberg. Exactamente, no puede llegar a ese tipo de amenaza. Para eso hay procesos internos que obviamente tienen que respetarse, que son los procesos propios de la función judicial. Lo que sí es real, Jaime, lo que sí es real es que si hay jueces que están incurriendo en actos delictivos, tiene que actuar obviamente la vindicta pública, tiene que generarse procesos para investigar y sancionar a estos jueces, eso es indudable, pero no puede hacerlo así tan suelto de huesos del ministro de gobierno, porque eso ya es una injerencia directa en otro Claro, poder o en otra función del Estado. claro. Allí el señor Reinberg nada tiene que ver, ¿no? Era como, recuerda cuando hizo la declaración a propósito del asesinato de Mónica Silva, que él se apresuró ya a juzgar y a decir que era un suicidio. Era un suicidio, Esas son las claro. metidas de pata, los exabruptos, las idas de lengua de este Los, ministro. No, los eso no hay que excesos. aceptarlo. Juan, para concluir, Juan, ¿cómo mira este proceso preelectoral que estamos viviendo para las próximas seccionales de noviembre? Ustedes siempre aparecen los candidatos de última hora, siempre van a los acuerdos,
siempre le cogen a la persona que pasa por la esquina para rellenar una papeleta y poder inscribir los candidatos, y así vamos de mal en peor. Vea usted un consejo cantonal en Cuenca mediocre prácticamente, mediocre, que poco o nada ha hecho en beneficio de Cuenca, con un alcalde que está fuera, sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral, con una alcaldesa que está en funciones por esa circunstancia. Entonces, la situación está bastante compleja aquí en Cuenca. Mire, Jaime, yo presiento que en este país ya se está regularizando el fraude electoral como una figura de la política. Eso que lo instituyó, lo institucionalizó Correa, recuerde que él era muy hábil para hacer los fraudes electorales por mecanismos más sutiles. Y fíjese que acaba ya de confesar algo, Correa, este pacto El turbio que pacto, hicieron con Nebot y Nebot y Lazo. Lazo, ¿Usted para qué cree que fue ese pacto? Y esto yo lo he dicho porque he escrito varios artículos sobre ese tema. el pacto de la componenda, Ese fue un para pacto repartirse. no, Jaime, dele vuelta, retroceda un par de meses. Ese pacto se cocinó para excluir de la segunda vuelta a Yacu Pérez. Ah, El acuerdo de estos tres señores, pues saquen a Yacu Pérez, métanlo al lazo y nos vamos a la segunda vuelta los dos. Gane el que gane, nos repartimos el poder. Y en efecto lo está confesando. ¿Por qué razón? Porque ya el fraude electoral se ha convertido prácticamente en una institución en este país. ¿Qué está haciendo actualmente el presidente Noboa? Más o menos propiciando un fraude con otros mecanismos. Adelanto inconstitucional de las elecciones, exclusión de varios partidos políticos que le pueden hacer competencia, control directo del Consejo Nacional Electoral. Entonces, ¿a qué nos estamos nosotros enfrentando? A un proceso eleccionario absolutamente sospechoso, por decirlo menos, no, poco transparente. Y eso obviamente configura una situación en la cual las personas que vayan a ser elegidas probablemente carezcan de legitimidad e incluso de legalidad, porque si se va a meter mano en el proceso electoral, incluso varias autoridades podrían ser elegidas contrariando la legalidad y las normas democráticas. bien, Juan, gracias por la entrevista, gracias por los puntos de vista, gracias por la lectura. Volveremos, Juan, en una próxima. ¿Qué le parece? Ya, muchas gracias, Jaime, como siempre a sus órdenes. Bien, gracias al sociólogo Juan Cubi.